¿Cómo está la iglesia? ¿Bien? Qué bueno. Vamos a ir, vamos a decirle al que está a nuestro lado, primero a su derecha, y le vas a decir, vete y no peques más. Ahora dile al otro lado, vete y no peques más. ¿Sabes? Y algo que dice la palabra, hoy vamos a hablar de esta mujer que fue sorprendida en adulterio. Y sabes, el mensaje de hoy es para que tú y yo sepamos que hoy que nos vamos de aquí, nos vamos a ir ¿para qué? ¿Para qué? Para no pecar más. Y es que Dios nos dice, vete y no peques más. Y hay una pregunta que muchas veces nos hacemos y tal vez esté en tu corazón y digas, Dios sí podrá perdonarme. Y tal vez recuerdas algún pecado, algo que haya pasado en tu vida y digas, ¿será que Dios sí me puede perdonar eso tan grave que yo hice? ¿Será que Dios tiene misericordia porque sé que mi pecado es tan grande o tal vez tan imperdonable como para que Él lo pueda perdonar? Tal vez puedas decir o podamos decir, he sido muy malo como para ser perdonado por Dios. Y es una pregunta que muchas veces ronda en nuestra cabeza y a veces hace que nos ocultemos de Dios y nos escondemos de Dios. Porque Dios no está esperando que seamos buenos para acercarnos a Él. ¿Cierto que no? Él está esperando que nos acerquemos para hacernos ¿qué? Buenos y que podamos hacer buenas obras. Pero muchas veces el miedo, el temor nos hace alejarnos del Señor. Dios no está esperando que seas perfecto ahora, pero sí está esperando que estés dispuesto y estemos dispuestos a reconocer nuestros pecados, a reconocer nuestras fallas, para que Él nos pueda sanar, nos pueda restaurar. Esa pregunta no sé si ronda por tu cabeza, pero es muy común. Y a veces esa relación con Dios se ve frenada por ese miedo y temor de que he hecho algo o hice algo tan grave que siento que no tengo perdón. Y si es tu caso, hoy es el día y el momento para que podamos acercarnos a Él y podamos ver cómo su misericordia viene sobre nosotros. Nos enseñaron muchas veces y en nuestra cultura nos enseñaron que había como una escala de pecados, ¿cierto? O una clasificación de pecados. Muchas veces, incluso los pecados ya hasta los pintan de colores, ¿no? Hay pecados ¿qué? Blancos, grisecitos, rosaditos. No, es que es una mentirita piadosa. Es una mentirita que no le hace daño ¿a quién? A nadie. A lo bueno le llamamos ¿qué? Malo, y a lo malo le llamamos bueno. Y se ha perdido, se ha desdibujado realmente ese decir del Señor acerca de lo que es pecado. Es que pecado. No es otro voltear. No es que eso todo el mundo lo hace. No es que es la moda. Es a quién le estoy haciendo daño, cuando realmente estamos que ofendiendo lo que Dios quiere que nosotros hagamos delante de su presencia. Muchos, obviamente hay pecados, hablando de los colores del pecado, hay pecados de muerte y hay pecados de ¿qué? Que no son de muerte. Y hay unos que son de muerte, obviamente, ¿cierto? Pecados que nos llevan ¿a qué? A la condenación eterna. Y hay otros pecados que debemos tratar y que debemos permitir que el Señor nos ayude a corregir, pero que también tenemos que prestarle atención, porque es dejar de hacer la voluntad que Él necesita y quiere que nosotros tengamos. Llegará un momento donde tendremos que darle cuentas al Señor por esos pecados que hemos cometido, por esos pecados que tal vez no le hemos prestado importancia o los hemos pintado del color que hemos querido, ¿cierto? Pecados a lo que, como dice el Señor, a lo que deberíamos llamarle pecado, no le llamamos pecado. No lo clasificamos dentro de ese estándar. Y Dios me inquietaba mucho acerca de
de esta escritura y este pasaje acerca de la mujer adúltera. Y vamos a estudiarlo, vamos a leerlo, vamos a que el Señor nos hable. Y vamos a ir a Juan capítulo 8, del versículo 11 al 14. Vamos entonces a ubicarnos ahí, vamos a leerlo en traducción viviente. Capítulo 8, versículo 1, desde el versículo 1, donde dice Jesús regresó. 8:1. El 11 es el final. Vamos a ponerlo en el 1, por favor, el versículo. ¿Ya? Ok. Y vamos a ir siguiendo la lectura, a ir siguiendo esta historia donde habla de Jesús y lo que pasó con esta mujer. Y en este caso Dios quiere hablarnos para ubicarnos y recibir un ejemplo de esta mujer que, a pesar de que falló, que a pesar de que como cualquiera de nosotros pecó, finalmente encontró el amor de Dios y la llevó a una transformación, a un cambio. Y vamos a ver toda la historia. Y dice así: Jesús regresó al monte de los olivos, pero muy temprano en la mañana siguiente estaba de vuelta. ¿En dónde? En el templo. Y dice que cuando llegó y pronto en la mañana estaba allí en el templo, dice, pronto se reunió una ¿qué? Multitud, y él se sentó a enseñarles. Era una característica de los maestros, de aquellos rabí que enseñaban, les daba, o de cierta manera era como tener esa autoridad. Y llegó una multitud después de él venir de orar toda la noche, porque muchas veces Jesús oraba toda la noche y apenas iba a salir el sol, se estaba saliendo, iba a donde, a la sinagoga, a predicar del Señor, igualito que nosotros, ¿cierto? Dormimos 3 días después de un trasnocho. Pero él sí, él lo hacía, estaba en su presencia, en la gloria del Señor. Y llegaba entonces, y dice que llegó y se juntó la gente alrededor de él. Se reunió una multitud y él se sentó ¿a qué? A enseñar. Yo menos que cuando se sentaba, todo el mundo hacía ¿qué? ¿Qué hacía? Como las lechuzas. Hacía silencio, porque ¿quién iba a hablar? El maestro iba a hablar. La palabra de vida, la palabra. Yo no me imagino cómo sería escuchar a Jesús hablando la verdad, hablando con la autoridad, hablando toda la sabiduría, con el amor, aunque muchas veces también tenía que ser duro. Pero entonces visualiza ese cuadro: cuando llega hay una multitud. No dice habían 3 o 4, ¿había qué? Una multitud. Aquí no hay una multitud. ¿Se imagina cómo sería la multitud? Y dice entonces que se sentó a enseñarles, a hablarles, a contarles. Y el versículo 3 dice: mientras hablaba, los maestros de la ley religiosa. ¿Los maestros de cuál ley? Religiosa. Aquellos que estaban persiguiendo a Jesús para ver si se caía y se equivocaba en algo, para hacerle preguntas que él pudiera ser, digámoslo así, engañado, para hablar en contra de pronto de una ley de Moisés o de alguna costumbre. Pero él era ¿quién? Dios. Y sabía lo que pensaba, sabían lo que iban a decir. Es más, cuando él se sentó allí a predicar, ¿usted cree que los fariseos y los maestros de la ley llegaron por sorpresa donde él? ¿Ah? Él todo lo sabe. Es más, Dios permitió planear en medio de esa enseñanza, que era una enseñanza, digámoslo así, teórica, obviamente la verdad. Y luego viene todo un escenario donde aquello que le enseñaba y donde aquello que le estaba impartiendo se iba a hacer realidad en medio de esta multitud. ¿Estás ubicando ahí? Y entonces dice que mientras hablaba, los fariseos, los maestros de la ley religiosa y los fariseos le llevaron
a una mujer que había sido sorprendida en el acto de ¿qué? De adulterio, y la pusieron en medio de la multitud. Él estaba enseñando, y tal vez estaba enseñando acerca del amor y la misericordia del reino de los cielos. Tal vez enseñando acerca de que el Hijo del Hombre había venido para salvar a todo aquel que creyera en él. Y llegan los hombres, maestros de la ley, buscando un pretexto para hacer una trampa, y le traen a una mujer, me imagino que no estaba bien vestida en ese momento, porque había sido encontrada, ¿en dónde? En adulterio. Y se la traen y se meten en medio de la enseñanza, en medio del lugar donde él estaba sentado, y le traen una mujer que había acabado de ser encontrada en adulterio. Un pecado de muerte, un pecado de muerte. Y más aún para las leyes judías y la ley de Moisés. Imagínense ese cuadro. Había sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y dice el versículo número 4, y la pusieron en medio de la multitud. Versículo 4, maestro, le dijeron, ¿a quién? A Jesús. Esta mujer fue sorprendida en el acto del adulterio. La ley de Moisés manda, pero demanda también apedrearla. ¿Qué tú dices? Me imagino la actitud, tal vez arrogante, que los fariseos llegan. Mira, estás aquí hablando muy lindo, pero mira lo que encontramos. Esta mujer estaba en adulterio. La ley de Moisés dice que una mujer que es encontrada en adulterio tiene que ser matada a piedra, ahí mismo en el lugar. Se tomaron el trabajo de traerla, gracias a Dios, y llevársela a él solamente para tenerle la trampa. Y le dicen a Jesús, ¿tú qué dices? Ojo, Moisés dijo que había que matarla a pedradas. ¿Te imaginas que hoy día aún nuestro pecado fuera castigado de esa manera? ¿Te imaginas? Pero aún eso no nos exime de que podremos experimentar, si no nos arrepentimos, de una muerte eterna. Y dice entonces, fue sorprendida en el acto, maestro, entonces ¿tú qué dices? La ley de Moisés dice que hay que apedrearla. Versículo 6. E intentaban ¿qué? Tenderle una trampa para que dijera algo que pudieran usar en su contra. Pero Jesús, estando allí sentado, estaba sentadito, dice, se inclinó. Ni siquiera miró, levantó su mirada a ver a la mujer con algún ojo de acusación, sino que simplemente dice que se inclinó hacia el piso. Y dice, y escribió con el dedo, ¿en dónde? En el polvo. ¿Estaba escribiendo antes? No. Pero llega esta mujer. ¿Qué pasaría por la mente de esta mujer? Hoy es mi fin. No mi día. Bueno, sí, mi día. Pero hoy es mi fin. Y Jesús se agacha, empieza a escribir con el dedo en el polvo. 7. Como ellos seguían exigiéndole una respuesta, él se incorporó, o sea, se levantó sin pararse, hoy estaba sentado, dice que se incorporó. ¿Y qué dice? Se incorporó nuevamente y les dijo, muy bien, ustedes vienen buscando algo que esperan encontrar y recibir, muy bien, pero el que nunca haya pecado, que tire la primera piedra. Wow, ellos no esperaban esa respuesta. Ellos esperaban que él dijera, no, ¿cómo la van a matar? O que dijeran, mátenla. Pero cualquiera de las dos respuestas
la habrían usado para acusarlo. Tampoco se lo esperaba la mujer adúltera. Y dice ahí en la palabra, estamos en el 7 al 8, dice, luego volvió a inclinarse. Es más, siguió nuevamente escribiendo ¿dónde? En el polvo. ¿Qué escribía Jesús en el polvo? Muy seguramente estaba escribiendo los pecados de esta mujer. Adulterio, tal vez chisme, tal vez pereza, tal vez maledicencia. Muchas cosas pudo haber estado escribiendo, pero lo que sí puede ser lo más seguro es que estaba escribiendo los pecados de esta mujer. ¿Y sobre qué los estaba escribiendo? Sobre el polvo. ¿Qué pasa con el polvo cuando ventea? Se los lleva el viento, son borrados. Y él seguía allí, doblado, escribiendo en el piso. Volvió e inclinándose, siguió escribiendo en el polvo. 9. Al oír esto, los acusadores no dijeron ni mu. ¿Cierto? Ahí no dice que no dijeron ni mu, pero Paisa dice, no dijeron nada. Dice, al oír esto los acusadores se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los demás. ¿Por qué por los demás se da? ¿Quiénes hemos pecado? ¿Los más viejitos o los más jovencitos? No quiere decir que los jovencitos no han pecado, pero tenemos una lista mayor porque a través de estos años en nuestra vida de concupiscencia, de carne, hemos fallado más. Y los adultos, los viejos sabían que habían pecado y que habían pecado mucho, pero que ellos estaban persiguiendo a alguien simplemente para acusarlo, señalarle, darle dedo, decir tú eres malo o tú eres mala, esta mujer no se merece nada. Pero Jesús hablaba a su corazón y los hizo ¿qué? Redarguir. Tal vez no se arrepintieron, pero los hizo pensar y los hizo redarguir. En ese momento, empezando por los de más edad, hasta que quedaron solos. ¿Quiénes quedaron solos? Jesús y la mujer. ¿En medio de quién? De la multitud. Tenga eso en cuenta ahí, el lugar donde estaban. Y sabes, venía a mi corazón como una enseñanza que había empezado como algo, una lección teórica, digámoslo así, con todo el respeto, se había vuelto en una clase práctica, ¿cierto? Se había vuelto como un dramatizado con un caso real donde Jesús podía mostrar y entregar aquello que estaba predicando y que estaba hablando. Y ver la misericordia de Jesús. Todas estas personas que estaban, y me imagino cuántos de ellos en su corazón, con pecados guardados, con pecados inconfesos, pudieron ver lo que podría suceder cuando nosotros nos quedamos a la merced del Señor, confesando, reconociendo nuestro pecado. ¿Sí se imaginan ese cuadro? Ese lugar, ese momento. Una enseñanza en vivo con personajes reales. No era solo una parábola como muchas veces daba enseñanzas a través de parábolas. En ese momento fue un caso verídico, cierto, una situación real. 10. Entonces Jesús se inclinó de nuevo, se incorporó de nuevo y le dijo a la mujer: ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno de ellos te condenó? ¿Ninguno de ellos te condenó? 11. Ni uno, Señor, dijo ella. Yo tampoco. ¿Le dijo quién? Jesús. Vete y no peques más.
Sabes, el propósito de nosotros podernos presentar delante del Señor es poder renunciar a nuestro pecado, renunciar a nuestras malas acciones, renunciar a todo aquello que nos impide, porque por la misericordia de Dios Él ha venido a perdonarnos. No importa el pecado que haya pasado en nuestra vida, no importa que el pecado haya sido de muerte, Dios está, si pedimos perdón de verdad, para perdonarnos y limpiarnos y darnos una nueva ¿qué? Oportunidad. Jesús le dijo: vete y no peques más, para que no lo volviera a hacer, o para que se vieran en unos días. Para que no lo volviera a hacer. Por eso esa misericordia es tan grande. Esta mujer fue salvada de la muerte, porque si no la hubieran matado en manos de los religiosos, y hubiera sido de inmediato la muerte. Los fariseos siempre andaban buscando a quién acusar para señalar. Y la pregunta es: ¿nosotros estamos en esas también? Nosotros también señalamos, buscamos a quién estar mirando si fallaba, y no nos ocupamos de lo nuestro, de lo que cada uno de nosotros hace. Un encuentro único que terminó en la salvación de la vida de esta mujer. Jesús se encuentra con ella, se la traen, y viene ese encuentro de salvación. Esta mujer fue denunciada en público, fue avergonzada, fue humillada, posiblemente golpeada o llevada a empujones, porque fue encontrada en flagrancia, fue encontrada en el acto mismo. Y la ley de Moisés era muy severa contra ese tipo de pecados. Y obviamente Dios es severo con esos pecados. ¿Será que si podemos fornicar, podemos adulterar y hacerlo como si nada? También es un pecado de muerte. Pero Jesús ha venido a restaurarnos, como vino a restaurar a esta mujer, y vino a mostrar ese amor y esa misericordia. Y lo más importante es que vino a darle una nueva oportunidad. ¿Dios te ha dado una oportunidad o no? Así como lo hizo con esta mujer, Dios nos ha dado una oportunidad. Pero eso no es una oportunidad para que estemos volviendo a caer en lo mismo, volviendo a hacer lo mismo, sino definitivamente irnos y ¿qué? Y apartarnos y dejar de pecar. Ese es el llamado, ese es lo que Él necesita que nosotros hagamos. Y el Señor ponía en mi corazón de que muchos de nosotros, en muchos momentos, seguimos militando con pecados ocultos en nuestra vida. Y esta enseñanza con esta mujer, que permite evidenciar aquello que Dios puede perdonar, y aunque fue encontrada en el acto mismo, muchas veces nosotros queremos esperar hasta el momento donde Dios mismo nos denuncie antes de nosotros arrepentirnos del pecado. ¿Será que hay pecado en nosotros? ¿Será que hay pecados que aún cobijamos? Pecados que aún acariciamos, pecados que no les llamamos por su nombre, y que tal vez estamos esperando a que seamos denunciados directamente por Dios, y ojalá que no vaya a ser el día del juicio, porque ahí no habrá salvación. Esta mujer aprovechó, aún en medio de su pecado, la oportunidad de amor y salvación que Jesús le entregó. Hay muchos pecados que tal vez en nuestra vida nos avergüenzan, pero aún que nos avergüenzan, nunca se los exponemos al Señor.
Y nunca le hemos dicho: Señor, sálvame, Señor, límpiame. Y sabemos que los tenemos. Y decimos: no, es que mi lucha es esta, mi lucha es aquella. Pero ¿hasta cuándo vamos a seguir guardando pecados que necesitamos confesarle al Señor? Que necesitamos exponer, que necesitamos sacar a la luz. Pecados secretos que muchas veces tal vez nadie se imagina. Y pensamos muchas veces que porque como nadie se da cuenta, Dios tampoco se da cuenta. ¿Jesús conocía a esta mujer en lo que andaba o no? Claro que sí. Pero también sabía que ese día era un día de darle la oportunidad a través del amor. Y Jesús no te está condenando y no está buscando para señalarte. Está buscando para restaurarnos, para transformar nuestro corazón, para recibir esa salvación y entregarnos con toda nuestra vida a Él. Y a veces pensamos que Dios no se da cuenta de lo que hacemos en secreto, o aquello que le damos larga. Y a veces esperamos hasta ser expuestos de una manera confrontante para poder reconocer un pecado. Ojalá no esperemos a ser expuestos de manera pública y seamos condenados en el momento de estar delante del juicio del Señor. En ese momento la mujer adúltera aprovechó ese perdón, esa misericordia. Pero nosotros, cuando seguimos guardando nuestro pecado y no lo confrontamos, tal vez sea demasiado tarde en ese momento donde Dios nos llame a cuentas y nos diga: nunca saliste, nunca abandonaste, nunca soltaste, y tuviste mi vida, tuviste la oportunidad de hacerlo. Para ese momento será demasiado tarde el reconocer. Y sabes, humanamente nosotros en muchas ocasiones podemos justificar tal vez nuestro pecado. Podemos poner razones lógicas: no, es que he sentido mucha soledad, abandono, maltrato, entonces me refugio en X o Y cosa. Pero Dios, Jesús, está ahí dispuesto para cubrirnos con su amor. Está allí dispuesto para acogernos con su perdón. ¿Sabes? Yo no creo, esta mujer nunca encontró, aparte de Jesús, alguien que la amara, que la perdonara, que la aceptara, que la defendiera. ¿Cierto que no? ¿Te imaginas tú y yo en ese lugar, en ese momento? Imagínate el pecado que sea, aquel pecado de muerte, y Dios te coge, te abraza y te dice: ¿quién te condena? Y nos da esa nueva oportunidad. Dice: ni yo te condeno. Ni yo te condeno, que pudiera hacerlo, pero como él mismo dije: yo no vine a qué, a condenar al mundo. ¿Vine a qué? A salvarlo, porque de hecho ya estábamos condenados. Él vino a salvarnos, Él vino a darnos esta oportunidad única. Por eso tenemos que seguir esa instrucción: vete y no peques más. Iglesia, no podemos seguir minimizando nuestro pecado. No podemos. Se nos puede ir la vida disimulando nuestro pecado, no dándole el nombre, pero cuando estemos frente a Él no podremos tener ninguna excusa, no podremos tener ninguna salida. Y sabes algo bien lindo que aprendía yo de esta mujer, es que ella no se defendió.
Ella no dijo, no, es que mi marido me tiene abandonada, entonces por eso me fui donde este otro. Es que mi esposo no me entiende, entonces los cariñitos del otro sí. Esta mujer se quedó callada, simplemente esperando y conociendo, reconociendo que ese era el día de su muerte. No dice por ningún lado que ella se defendió, que ella dijo, no, es que él fue el que tuvo la culpa. Parecido a nosotros, ¿cierto? Que siempre que somos confrontados con un pecado, Dios nos habla, tratamos de minimizarlo o desviarlo y más bien enfocar la atención en el pecado del otro y no en el mío. Ella se quedó callada, no se defendió. Ella sabía que merecía la muerte. La cosa es que, ¿será que nosotros reconocemos que aún muchos de nuestros pecados nos llevan a la muerte? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos y preguntarle al Señor, Señor, yo estoy dejando pasar y acariciando pecado que me está llevando a la muerte. Y lo único que hago es defenderme o hacerme el de la vista gorda para meterme la mentira que no pasa nada. Y cada uno de nosotros conoce esa intimidad con el Señor, ese trato con Dios, porque no se trata simplemente de venir a la iglesia y vernos muy lindos, muy bien vestiditos, bien peinaditos. Pero Dios sí ve nuestro corazón. Dios sí ve lo que hay adentro en nosotros. ¿Cuántos de nosotros nos hacemos matar por sostener una mentira? ¿Cuántos de nosotros hacemos lo que sea con tal de no reconocer nuestro pecado, nuestro error, por nuestro orgullo, por el temor a quedar en evidencia nuestro pecado? Esta mujer no lo hizo. ¿Cuántas veces negamos una y otra vez aquellos pecados que sabemos que hemos cometido, fallas que hemos hecho, engaños que hemos hecho, malas actitudes que hemos tenido? Pero es más fácil buscar la excusa que reconocer el error. ¿Cierto, iglesia? Digan amén. Así es. Nos dificulta reconocer nuestro pecado, iglesia. Minimizamos el pecado, minimizamos las cosas, nos volvemos religiosos y queremos tapar unas cosas con otras. Y como los fariseos, aún nos enfocamos en buscar justificarnos y buscar el pecado del otro y tratar de hacer el pecado del otro más grande que el mío para que el mío parezca que no pasa. Y eso aprendía con esta mujer. No hubo un pero. ¿Por qué? Sabía que había pecado. Reconocía que merecía la muerte. Tú y yo reconocemos que merecemos la muerte cuando estamos en pecados de muerte, de verdad. Y hay otros pecados también que tal vez no son de muerte, pero dice la palabra que tendremos que dar cuentas de toda palabra que ociosa y todo aquello que salga de nuestra boca. Somos adúlteros, iglesia, cuando tenemos otros amores que ocupan el lugar del Señor.
Somos adúlteros cuando cualquier cosa desplaza mi relación con Dios. Somos adúlteros cuando allí en la intimidad no nos interesa buscar a nuestro Señor, a ese amado que dice la palabra, dice, mi hacedor es que mi marido. ¿Buscas a tu marido? El del cielo. Te humillas delante de Él, expones todo aquello que te aqueja y que necesitas de su ayuda. Somos adúlteros cuando nuestros pensamientos se desvían. Cuando los pensamientos que deben ser sagrados, santos, los prestamos para que se desvíen a otras cosas que alimentan nuestra carne. Y somos también adúlteros, porque dice la palabra que antiguamente si se acostaba con la esposa, la mujer de su amigo, ¿era qué? Adúltera. Hoy en día, ¿qué dice Jesús? Si aún con nuestra mente y pensamiento lo deseamos y codiciamos, somos adúlteros. Y somos adúlteros en situaciones donde cambiamos la atención del Señor. Cuando con nuestros actos lo despreciamos. Y el Señor te espera. Y dejamos al Señor con los, como dice el paisa aquí, con los crespos hechos, esperándonos en intimidad, esperándonos en oración. Vamos a ver a Éxodo 32:14 y vamos a leerlo ahí en una traducción viviente. Éxodo 32:14. Y quiero que lo leas con mucha atención. El Señor te está hablando a tu corazón. Y dice, no adores. 34:14, perdón. 34:14. Ahí, perfecto. No adores a ningún otro Dios. No es que existan otros dioses, es que nos inventamos otros dioses. Los dioses no existen. Los otros dioses no existen. Pablo decía, mucha gente adora a ciertos dioses, pero ellos realmente no son nada en sí mismos. Son demonios. Y mira lo que dice esa palabra, que la guardes en tu corazón. Dice, no adores a otros dioses, porque el Señor, cuyo nombre es, ese es un nombre de Él. ¿Cómo te llamas? Mucho gusto, celoso. Así es el nombre del Señor. Y nos cela con un celo indescriptible, santo. Y mira lo que dice, cuyo nombre es celoso, es Dios celoso de su relación contigo. ¿Será que nuestra relación con Él está correcta o incorrecta? El Señor te cela, me cela. Celaba a esta mujer, aunque era casada y tuvo su pecado, anhelaba a esa mujer solo para Él, como te anhela a ti y como me anhela a mí. Solo para Él, cuyo nombre es celoso. Mire el nombre de Dios. ¿Usted sabía uno de los nombres de Dios? ¿Quién no sabía que Dios se llamaba celoso? Él se llama celoso porque te ama, porque dice, Él es celoso en su relación contigo, conmigo. Él te extraña, Él te anhela, Él te desea. Jesús le dijo a la mujer, dijo, vete y no peques más. Él no le dijo, vete y no adulteres más. No era solo ese pecado. ¿Eran cuáles? Todos los otros pecados.
todos los otros pecados. Y a veces la pregunta, bueno, ¿qué es pecado? Ay, es que todo es pecado. ¿Qué será pecado? Como una definición general, una definición que nos... Y te voy a leer algo, y ahorita después de leerlo vamos a poner algo gráfico, y dice, pecado es, ojo, es hacer lo que Dios dijo, no hagas. Ojo, pecado es ¿qué? Hacer lo que Dios dijo, no hagas. Y no hacer lo que Dios dijo, hazlo. Y a veces pensamos que solo pecar es hacer aquello que Él dijo que no hiciéramos. Cuando aquello que ya dijo que hiciéramos no lo hacemos. Ama a tu enemigo, ama a tus hermanos, cuida a tus hermanos, obedece a tus padres. ¿Cuántos mandamientos? Regálame este, bueno, y ahorita vemos el otro. Pecado es ¿qué? Hacer lo que Dios dijo no hagas. Y no hacer lo que Dios dijo, hazlo. Y a la otra imagencita, por favor. No sé cuál sea con más facilidad la que usted pueda recibir ahí. Pecado es hacer y es no hacer. ¿Será que encajamos ahí en muchas maneras de pecar? Dice que aquel que hace lo que conoce y no lo hace es contado ¿por qué? Por pecado. Por eso dice, es hacer lo que Dios dijo no hagas, o no hacer lo que Dios dijo haz. Por eso tenemos que conocer la palabra. Por eso es que tenemos que escudriñarla para poder entender todo aquello que Dios clama y reclama de nosotros. Mira, Jesús perdona cualquier pecado si con un corazón arrepentido nos presentamos delante de Él. El hecho de que hayas pecado o hayamos fallado, no es para que tengas temor y te alejes de Él. Es para que lo reconozcamos y para que recibamos su perdón, recibamos su amor, recibamos su misericordia. Porque cualquier pecado que hayamos cometido en el pasado, ¿será que Dios lo perdona? Sí lo perdona. Solo que no podemos ahora abusar y regresar a las andanzas de antes, porque ahora andamos en una nueva vida para Él. Vamos a ir a Primera de Juan, capítulo 1, versículos 9 al 10. Primera de Juan 1. Y mira lo que dice, pero si confesamos, ¿qué? Nuestros pecados a Dios, Él es fiel. ¿Y qué? Justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos ¿de qué? ¿Qué estamos esperando, iglesia, para confesar nuestros pecados al Señor? No importa el pecado. Y que te ayude a salir de ahí, porque no, pero yo cómo le voy a confesar al Señor este pecado si me gusta tanto. Tienes que empezar por darle nombre y dejar soltar ese amor, ese deseo y entregárselo al Señor si realmente quieres salvarte de un ajusticiamiento eterno. Porque Dios nos da la oportunidad a todos. Pero tenemos que obedecer, tenemos que hacerlo. Vamos al versículo 10. Entonces hay que ¿qué? Confesar todos nuestros pecados. Y dice en el 10, si afirmamos que no hemos pecado, si por tu mente o por mi mente pasa, de que es que yo no tengo pecado, si yo soy tan buena gente, no, es que si todos fueran como yo. Y dice que si nosotros decimos, afirmamos que no hemos pecado, llamamos a nuestro Dios ¿cómo? Mentiroso. Y demostramos que no hay lugar para su palabra
en nuestro corazón. Siempre habrá pecado en nosotros. De una u otra manera, ojalá ya no que sean pecados de muerte. Y si alguien tiene dudas, ya luego pregunta, ¿cuáles son esos pecados del muerte? Muchos de ustedes ya saben, ¿cierto? Y podemos explicarle a aquellos que tal vez todavía no han hecho la academia, no conocen, o hay la curiosidad. Entonces yo recibía de parte del Señor que esta mujer nos dio una gran lección en no cuestionar, en no sacar excusas, en no seguir haciéndonos los buenos y reconocer que somos pecadores, que necesitamos perdón, no defendernos, porque para estar a la defensiva estamos solos. No han terminado de decir algo y ya estamos peleando, porque es que no y no y no, yo tengo la razón. Cuando el Señor nos llama a aceptar nuestra condición, aceptar nuestro pecado. Yo te invito a que te pongas en pie y regálame ahí un fondito y que aprovechemos este tiempito para que revises esa relación con el Señor. Tal vez no lo has hecho en estos días o hace tiempo o nunca. Y tal vez has venido como, qué chévere ir a la iglesia, qué lindos los hermanitos, qué formales. Pero va más allá de solamente tener buenas relaciones. Si te quieres sentar, arrodillar, parar, como te sientas, que te concentras más. Permite que el Señor te lleve en este momento a ese lugar, a ese punto, a esa situación donde esa multitud estaba alrededor de Él y Él estaba enseñando, hablando de su amor, de las virtudes del reino que vendría a través del Hijo del Hombre, del amor infinito del Padre. Todo planeado para el momento en que traen a esta mujer, y esa mujer eres tú y soy yo. Y sabes, delante del trono del Señor hoy Dios te está exponiendo tus pecados. Imagínate que eres tú quien está parado ahí, enfrente de la multitud, enfrente de Jesús, enfrente del Padre. Y Él está exponiendo todos tus pecados, todos. Dile al Señor que te traiga a memoria todos los pecados que conscientes y aún inconscientes que en este momento hay en tu corazón. Y públicamente, delante de una nube de testigos, cual si fuera el día del juicio final, aunque allí no hay oportunidad, pero Dios hoy te está llamando a exponerte. Y Él te dice: yo conozco tus pecados, yo conozco aquello en lo cual ocupas tu tiempo, ocupas tus ojos, ocupas tus oídos, ocupas cada parte de tu cuerpo. Y tal vez Él te diga hoy: no quiero más excusas. Tal vez Él te está diciendo hoy: no quiero más razones y justificaciones, porque te estás matando, porque estás cavando tu propia tumba al infierno, a una condenación sin regreso y de tormento eterno. Estoy aquí para salvarte. Estoy aquí para perdonarte. Pero solamente si tú confiesas tu pecado, solamente si reconoces que eres culpable, yo podré hacer algo por ti. Basta de excusas. Esta mujer apreció la oportunidad de Jesús.
abrazó ese perdón, fue consolada, fue amada, a pesar de que el mundo la rechazó, a pesar de que fue señalada. Jesús está esperando para abrazarte. No importa tu abandono, no importa quién te ultrajó, quién te hizo mal o a quién le has hecho. Él quiere abrazarte, quiere restaurarte. Padre, gracias, Señor. Y te llama y nos llama a no seguir ocultando pecado, iglesia. Darle de una vez el nombre y destruir su poder a través de la confesión a nuestro Señor. El pecado solo terminará soltando el poder cuando confesamos delante del Señor nuestro pecado. Gracias, Señor. Porque diste una enseñanza en vivo de amor y misericordia, de salvación, de restauración. Y está abierta para todos nosotros en este día. Dile, Señor, permíteme reconocer que tu nombre es celoso, de que me reclamas, me anhelas. Y estás allí para amarme y abrazarme, Señor. Tú no te imaginas cuánto te ama y te desea tu Dios. Más que cualquier persona en este mundo, más que a un padre o una madre, se quedan cortos frente al amor y al anhelo de Dios. Pero Él te quiere entero, te quiere íntegro, nos quiere que seamos únicamente para Él, sin otros dioses, sin otros amores. Hoy es el día y la oportunidad de tomar ese perdón, de tomar esa oportunidad maravillosa donde Él te dice: hoy mira, no te juzgo, no te condeno, solo vete y no peques más. Vete y no peques más. Y que cada día, cuando encontremos un pecado, una falla, podamos entender y recibir ese mensaje: me voy en este día, pero para no pecar más. Padre, gracias, Señor. Yo te pido que redargullas cada corazón, oh Dios, que nos regales ese don de arrepentimiento, que no sea solo una emoción, que sea una decisión de amarte, seguirte y no esperar el amor de otros. Y tal vez esta mujer en su momento buscaba amor, buscaba atención, buscaba tal vez una sonrisa, una caricia, cuando nuestro Dios celoso nos está esperando para darnos todo eso y mucho más. Tenemos que dejar de buscar aceptación, amor, si se le puede llamar amor, a veces en brazos de aquellos que no pueden darnos el amor como tú, Señor. Padre, te doy gracias, Señor, en este día. Te bendigo, mi Señor. Padre, te pido tu bendición sobrenatural sobre cada uno de estos tus pequeños, Señor. Cada uno de nosotros, Señor, transfórmanos. Permítanos entender tu palabra de una forma especial, como tú mismo la has enseñado, Dios. Gracias por tu misericordia. Gracias por ponernos ejemplos de aquellas personas, de aquellos hijos tuyos que reconocieron su pecado y que se apartaron del mal, Señor. Gracias en este día, Padre Santo, por tu amor y tu bendición, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.